Imagina los números naturales como un lienzo infinito, 1, 2, 3, y así sucesivamente. Ahora, colorea algunos de rojo, por ejemplo, todos los números pares. La pregunta es, de todos los números rojos, ¿puedes encontrar un grupo finito de ellos cuyas fracciones, como un medio, más un cuarto, etc., sumen exactamente 1? Este es el problema de las fracciones unitarias, una conjetura planteada por dos leyendas de la matemática, Paul Erdős y Ronald Graham. Este problema, conocido como la conjetura de Erdős-Graham, intrigó a los matemáticos durante más de 50 años hasta que Thomas Bloom lo resolvió en 2021. En este video, exploraremos qué significa esto, usando ejemplos y visuales para entenderlo. Comencemos primero viendo. ¿Qué son las fracciones unitarias? Son fracciones como un medio, un tercio, un cuarto, etc., donde el numerador es siempre 1 y el denominador es un número natural. Entonces, la conjetura plantea que si tomas un conjunto grande de números, puedes encontrar un grupo pequeño de esos números cuya suma de fracciones unitarias sea exactamente 1. Un conjunto grande de números podría ser, por ejemplo, todos los números pares. O también podría ser el conjunto de todos los divisibles por 3. Debemos encontrar un grupo pequeño de esos números cuya suma de fracciones unitarias sea igual a 1. Por ejemplo, si usas los números 2, 3 y 6. La suma de un medio, un tercio y un sexto se puede calcular encontrando un común denominador. Al convertirlos a sextos, obtenemos 3 sextos más 2 sextos más un sexto, que al sumarlos dan 6 sextos, es decir, 1. Funciona. Pero, ¿y si el conjunto es más complicado? ¿Siempre puedes hacerlo? Erdős y Graham creían que sí, siempre que el conjunto tuviera una densidad positiva, es decir, que contuviera una proporción significativa de números naturales. ¿Por qué este problema es un dolor de cabeza? Porque no todos los conjuntos de números son fáciles de trabajar. Imagina un conjunto con números muy espaciados, como los números primos o los números que terminan en 7. Encontrar una combinación que sume exactamente 1 es como buscar un tesoro escondido en un océano de posibilidades. La conjetura en teoría de números planteada por Paul Erdős y Ronald Graham sobre las fracciones unitarias, es decir, fracciones de la forma 1 partido por n, donde n es un número natural, se centra en la pregunta de si, para cualquier subconjunto, A, de los números naturales que tenga densidad superior positiva, es decir, un conjunto que contiene una proporción no despreciable de números naturales, siempre posible encontrar un subconjunto finito, S, contenido en A, tal que la suma de las fracciones unitarias asociadas a los elementos de S sea igual a 1. Matemáticamente, esto se expresa como, la suma, para cada n en S, de 1 dividido entre n, es igual a 1. Trataremos de explicar mejor esto, empecemos con saber qué es la densidad positiva. ¿Qué es la densidad positiva? En teoría de números, el concepto de densidad positiva, o más precisamente, densidad superior positiva, se refiere a la idea de que un conjunto de números naturales, A, subconjunto de n, contiene una proporción significativa de todos los números naturales cuando los consideramos en intervalos cada vez más grandes. Formalmente, la densidad superior de un conjunto de A se define mediante la siguiente expresión matemática. La densidad superior de A igual al límite superior cuando n tiende a infinito de la cardinalidad de A, interceptado con el conjunto de 1, 2, hasta n, dividido entre n. Donde A, interceptado con 1 hasta n representa la cantidad de elementos de A que hay entre 1 y n. N es el tamaño del intervalo que estamos considerando. El límite superior captura el valor máximo que alcanza esta proporción conforme n crece indefinidamente. Si la densidad superior de A es mayor que 0, decimos que el conjunto A tiene densidad positiva. Esto significa que, aunque no necesariamente contenga todos los números naturales, A tiene suficientes elementos para que una fracción no despreciable de los números hasta n pertenecerá a A, incluso cuando n es muy grande. Ejemplo de densidad positiva. Conjunto de los números pares, el conjunto A está formado por los números 2, 4, 6, 8 y así sucesivamente. Si tomamos los números hasta 10, tenemos que A interceptado con el conjunto de 1 a 10 nos da los elementos 2, 4, 6, 8 y 10, es decir, 5 elementos. La proporción es 5 dividido entre 10, igual a 0,5.
Si ahora consideramos hasta 100, hay exactamente 50 números pares. La proporción sería 50 dividido entre 100, que nuevamente es 0,5. Por lo tanto, la densidad superior de A es 0,5, que es mayor que 0. Esto confirma que los números pares tienen densidad positiva. Conjunto de números divisibles por 3, el conjunto A en este caso es 3, 6, 9, 12, y así sucesivamente. Si nos detenemos en 9, los elementos son 3, 6 y 9, es decir, 3 elementos. La proporción es 3 dividido entre 9, igual a 1/3. Así, la densidad superior de A es 1/3, que también es mayor que 0, demostrando que este conjunto igualmente tiene densidad positiva. Visto así, parecería que cualquier cantidad finita de elementos de cualquier conjunto tendría siempre densidad positiva. Pero no es así. Para entender mejor el concepto de densidad positiva lo contraponemos con cómo sería la densidad nula. Definición de densidad nula: un conjunto A tiene densidad nula si el límite de la densidad de A tiene a 0. Esto significa que, a medida que miras intervalos más grandes, la proporción de números en A se vuelve insignificante. Por ejemplo, aquí tienes dos conjuntos que tienen densidad nula, el conjunto de los cuadrados perfectos o el conjunto de números primos grandes. Puedes detener el video y analizar el razonamiento de la imagen. Pero básicamente la densidad es nula porque al calcular el límite de la densidad tiende a 0. La conjetura de Erdős-Graham no se aplica a conjuntos con densidad nula, porque estos conjuntos tienen tan pocos números que podrían no haber suficientes para formar una suma de fracciones unitarias igual a 1. Por ejemplo, en el conjunto de los cuadrados perfectos, encontrar un subconjunto, S, tal que la sumatoria de las fracciones unitarias de igual a 1 es mucho más difícil y no está garantizado, ya que los cuadrados son muy escasos. Entonces, volviendo a la definición de la conjetura, para lograr entenderla mejor, ya se explicó qué son las fracciones unitarias y el concepto de densidad superior positiva. Ahora, teniendo en cuenta esto, siempre es posible encontrar un subconjunto finito, S, contenido en un conjunto, A, de números naturales tal que la suma de las fracciones unitarias asociadas a los elementos de S sea igual a 1. Esto es lo que probó precisamente el matemático Thomas Bloom, en un artículo que le dejaré en la descripción del video. Ejemplo ilustrativo. Para hacer el tema más tangible, consideremos un conjunto A con densidad positiva. Supongamos que A es el conjunto de todos los números naturales divisibles por 3, que tiene densidad 1/3. Algunos elementos de A son A igual a 3, 6, 9, 12, 15, 18, y así sucesivamente. El objetivo es encontrar un subconjunto finito S, contenido en A, donde la suma de los inversos de sus elementos sea igual a 1. Probemos con algunos elementos. Tomemos S igual a 3, 6, 18. Calculamos 1/3 más 1/6 más 1/18. Esto es igual 5/9, aproximadamente 0.555. No alcanza a llegar a 1. Ahora probemos con 4 elementos. Con S igual a 3, 6, 9, 18. Calculamos 1/3 más 1/6 más 1/9 más 1/18. Esto da 2/3, aproximadamente 0.667. Todavía no llegamos a 1. Probemos ahora con otros 4 elementos de S como 6, 9, 18, 54. Calculamos, esto suma aproximadamente 0.352. Ahora nos alejamos de llegar a 1. El desafío es encontrar la combinación exacta. La prueba de Bloom garantiza que, dado que A tiene densidad positiva, siempre existirá un subconjunto finito que funcione, aunque encontrar la combinación exacta puede requerir probar muchos números. Por ejemplo, un subconjunto que funciona podría ser más complejo, como S igual a 3, 6, 9, 18, 54, 162. Calculemos, el resultado es 112 sobre 162, que es aproximadamente 0.691. Este ejemplo ilustra que encontrar la suma exacta puede ser complicado, pero la prueba de Bloom asegura que siempre es posible para cualquier conjunto con densidad positiva. A esta altura te preguntarás ¿y qué tiene que ver esto con colorear números? Bueno, imagina que cada número en tu conjunto es un punto en un lienzo. Resolver la conjetura es como decidir qué puntos pintar de rojo para que sus fracciones sumen 1, mientras los demás quedan en azul. Por ejemplo, tenemos el conjunto de los números naturales del 1 al 20.
Si tomamos como subconjunto los elementos 2, 4, 6 y 12, la suma de sus fracciones unitarias alcanza exactamente a 1. Luego se pintan de rojo estos números y los restantes quedan en azul. Es un problema de selección, de combinatoria, que recuerda a cómo asignamos colores en un mapa para evitar conflictos, pero aquí el objetivo es alcanzar un equilibrio perfecto, que la sumatoria de 1. Este resultado no solo es un triunfo matemático, sino que nos ayuda a entender cómo los números se organizan en conjuntos infinitos. Podría inspirar avances en áreas como la criptografía, la informática teórica o incluso la física, donde las sumas de fracciones aparecen en modelos complejos.